Bienvenidos, estimados hermanos. Estamos hablando la etapa número 8 de los defensores de la fe. Hoy vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a nosotros, a cada uno de nosotros, a comprender un poco más acerca de los defensores de la fe. Vamos a ir al primer libro de Macabeos, capítulo 1, del verso 10 al 15, donde veremos la invasión de la cultura griega en Israel. De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo: Vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras les parecieron bien, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Hasta aquí vemos cómo algunos de los miembros del pueblo de Israel, al ver que estaban sufriendo opresión por parte de los griegos, se fueron y pidieron permiso al rey Antíoco para que vivan según las costumbres de los paganos. Entonces se construyeron, aparte del templo de Jerusalén, un gimnasio al semejanza de lo que usaban los paganos. Vemos que ya hay un cambio. Ya no me voy al templo a rezar, sino me voy al gimnasio ahí a hacer algunas actividades religiosas. Ahora vamos a ver en ese primer libro de Macabeos el capítulo 1, pero vamos a leer desde el 16 hasta el 50, donde vamos a observar cómo Antíoco IV saquea el templo y persigue a los judíos. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Con un fuerte ejército con caballos, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos. Ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de la mesa de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra, después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres marchitó. El recién casado entonó un cántico de dolor. Sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. Se estremeció la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Vemos cómo en esta primera campaña contra Egipto, el rey de Antíoco saqueó el templo de Jerusalén. Pero continuemos porque esta lectura sigue. Ahora veamos la intervención de Misarca y la construcción de la ciudadela. 2 años después envió el rey a las ciudades de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolosamente palabras de paz
Y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y le asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que lo rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Establecieron allí una raza pecadora de rebeldes, que en ella se hicieron fuertes, la proveyeron de armas y vituallas, y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron, pero ellos, los habitantes de Jerusalén, huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. Hasta aquí hemos leído cómo se construyó una ciudadela cercana al pueblo de Jerusalén y la amurallaron y establecieron ahí pues personas que cada vez bajaban a Jerusalén y lo atacaban y mataban y profanaban y derramaban sangre cerca del templo, sangre inocente. Sigamos leyendo. El rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todo el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto, que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Causaron males al país y obligaron a israelitas a ocultarse toda suerte de refugio. El día 15 del mes de Kisleu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos de la abominación de la desolación. También destruyeron altares en las ciudades alrededor de Judá, a las puertas de las casas y en las plazas que llevaban incienso. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder o bien descubrían que observaban los preceptos de la ley, eran condenados a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otros en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte, conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza, y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Estimados hermanos, hasta aquí hemos leído cómo Antíoco IV saquea el templo y persigue a los judíos y da una serie de prohibiciones. No sacrificar holocaustos, ni sacrificios, ni libaciones.
no guardar el sábado y destruir pues el libro sagrado de la ley. Esto es el dolor que sufrieron los antes de que aparezcan estos defensores. Muchísimas mujeres, muchísimas personas murieron defendiendo su fe, no adorando a los ídolos y pues a veces protegiendo también los libros de la ley que tenían en sus manos. Estos defensores entregaban sus vidas por la fe judía. Ahora les invito a ir al libro del profeta Daniel, capítulo 9, del verso 27, donde nos encontraremos como una estatua de Zeus, que es el dios pagano, ingresa al templo de Jerusalén. Entonces nos vamos a Daniel número 9 del verso 27. Y dice así: sellará una firme alianza con muchos durante unas semanas, suprimirá el sacrificio y la ofrenda y pondrá sobre el ala del templo el ido abominable, hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. En esta versión vemos que hay una profecía, unas palabras de parte del ángel, eh, y habla sobre un ídolo que se pone sobre el templo. Hay una profecía que van a poner un ídolo en el templo. Y si nosotros leemos al pie de la letra, a la interpretación debajo del texto bíblico, donde nos habla que eh, es la estatua de el ídolo de Zeus, dios griego, que Antíoco IV va a colocar en el templo de Jerusalén. Ahora, estimados hermanos, vayamos a Segunda de Macabeos, capítulo 7, verso 20 al 29. Segunda de Macabeos, donde veremos la valentía de una mujer que es madre de familia y que tiene el valor del martirio. Muy bien, y dice así: admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo fue aquella madre que al ver morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Animaba a cada uno de ellos en su lenguaje patrio y llena de generosos sentimientos y estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer, les decía: yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos por amor a sus leyes. Antíoco creía que se le despreciaba a él y sospechaba que eran palabras injuriosas. Mientras el menor, el último de los hijos, seguía con vida, no solo trataba de ganarle con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerle rico y muy feliz, con tal de que abandonara las tradiciones de sus padres. Le haría su amigo y le confiaría altos cargos. Pero como el muchacho no le hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y la invitó a que aconsejara al adolescente para salvar su vida. Tras de instarla él varias veces, ella aceptó persuadir a su hijo. Se inclinó sobre él y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua patria: hijo, ten compasión de mí que te llevé en el seno por 9 meses. Te amamanté por 3 años, te crié y te eduqué hasta la edad que tienes y te alimenté. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra,
y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. En cuanto ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿Qué esperáis? No obedezco el mandato del rey, obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados. Si es verdad que nuestro Señor que vive está momentáneamente irritado para castigarnos y corregirnos, también se reconciliará de nuevo con sus siervos. Pero tú, oh impío y el más criminal de todos los hombres, no te engrías neciamente entregándote a vanas esperanzas y alzando la mano contra tus siervos, porque todavía no has escapado del juicio del Dios de que todo lo puede y todo lo ve. Pues ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena en su vida perenne, cayeron por la alianza de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Dios para que pronto se muestre propicio en nuestra nación, que tú, con pruebas y azotes, llegues a confesar que Él es el único Dios. Que en mí y mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso, justamente descargada sobre toda nuestra raza. El rey, fuera de sí, se ensañó con este con mayor crueldad que con los demás, por resultarle amargo el sarcasmo. También este tuvo un limpio tránsito con entera confianza en el Señor. Por último, después de los hijos murió la madre. Sea este bastante para tener noticia de los banquetes sacrificiales y de las crueldades sin medidas. Hasta aquí hemos leído cómo 7 hijos de esta mujer fueron martirizados. Al final murió el último, el más pequeño, a la cual el rey le quería convencer a que sacrificien a los ídolos. Pero sin embargo, el valiente dice que teme más a Dios antes que a este verdugo. Y al final también muere la madre, porque ella es la que le ha inculcado a todos estos 7 hijos para que sean valientes defensores de la verdad. Hasta aquí hemos visto algunos de los defensores de la fe a lo largo, pues, de esta época. Si bien es cierto, los que lideraban eran los macabeos, una familia de hermanos, también hubieron personas como las que acabo de leer, donde eh, con su valentía, con su fuerza, con su defensa de la vida y de la fe, supieron entregar como verdaderos mártires del Señor su vida para que su religión y su cultura se conserven. Que estos personajes nos ayuden a ser verdaderos defensores de nuestra fe en un siglo de los antivalores. Muchísimas gracias y hasta aquí hemos visto las 8 etapas de todo este recorrido de este tema número 7. Que el Señor de los Milagros los bendiga. Hasta la próxima.